Bien, en esta también conocida como la especialidad que nos va a enseñar un poco de física, química y moléculas. Vamos a comenzar. Primeramente, la especialidad nos pide saber identificar estos dos conceptos. Hidrofílico. En primer lugar tenemos el concepto hidrofílico. Quiere decir atracción por el agua. Viene de filia, que significa amistad. Encontramos las partículas lipófobas, es decir, que rechazan las grasas. En su mayoría, todas las partículas del tipo hidrofílica van a ser lipófobas, es decir, se atraen al agua, pero también repelen las grasas. Esto ha ayudado a crear diferentes telas que tienen el mismo nombre, telas hidrofílicas. Es decir, no se ensucian fácilmente, tienen mucho rechazo hacia la grasa, por eso es que son muy buenas para no ensuciar, se utilizan en trajes, corbatas y en otros aspectos de ropa. Pero aquí estamos hablando de partículas a nivel químico. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de eso. Aquí tenemos algunos ejemplos de cosas hidrofílicas. Tenemos a las telas hidrofílicas que les había mencionado, a las membranas del cuerpo de las plantas, de nosotros como humanos, y también tenemos a las gomitas. Las gomitas tienen azúcares y la glucosa atrae mucho el agua. Es una sustancia muy hidrofílica. El siguiente concepto por ver es hidrofóbico. Bien. Hidrofóbico, repulsión hacia el agua o miedo, fobia al agua, repulsión al agua, simplemente. Estas moléculas suelen romper la tensión superficial. También separan las partículas de la superficie. Aquí podemos ver cómo el aceite, que es hidrofóbico, entra al agua y se ve cómo queda separado el agua y el aceite. A eso se refiere, a que hace un conflicto entre el agua y su compañera, entre las partículas, como lo vemos acá al lado, vemos una pequeña mancha de aceite y también las partículas de agua que están siendo separadas entre ellas mismas, incluso de un extremo al otro. No se pueden juntar porque hay una parte hidrofóbica ahí. También podemos encontrar algunas telas impermeables. Estas telas también son muy conocidas en los impermeables o en ropa que es específicamente para la lluvia. Evita que entre el agua y también la repele, no se mojan. No permiten el paso del agua y se comportan como una barrera. Como les había dicho, cuando hay agua y aceite, normalmente el aceite se queda arriba por ser un poco más denso y forma una barrera que separa a tal vez un agua que se pueda agregar después. Algunos talcos también pueden funcionar como hidrofóbicos. También es clave resaltarlo. Bien, la molécula del jabón. La molécula del jabón es algo muy interesante dado que tiene las dos partes que hablamos anteriormente. Tiene una parte hidrofíbica y una parte hidrofóbica. Una parte que ama el agua y otra parte que ama la grasa. Aquí podemos, de la parte inferior derecha, podemos ver la parte hidrofílica. Es la cabecita la que parece un círculo y la parte hidrofóbica
la que se da con las grasas, es la parte de la colita alargada. Aquí podemos ver en la parte inferior izquierda también cómo es desarrollada esa partícula. Tenemos una parte que es grasa y otra parte que es sal, que es la cabecita. Eso es un aspecto más químico, no nos importa tanto aprender más acerca de esta partícula, pero es interesante resaltar que por eso el jabón limpia las grasas, porque una parte atrae las grasas y la otra parte las desecha. Reacción de saponificación. La molécula del jabón realiza esta reacción de saponificación, que es la que vemos en la parte superior. Esas partes que se están viendo entre agua y espuma es la saponificación. Después, creación de película jabonosa. De igual manera se puede observar en la misma figura cómo se están separando burbujas que contienen una cantidad de cualquier gas o simplemente de aire y están siendo separadas entre el agua y la grasa al mismo tiempo. Funcionan como pegamento. Como pueden ver, ellas mismas se atraen, se están pegando, se están conteniendo y del otro lado podemos ver el agua. Rompen la tensión superficial. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. En la descripción también voy a dejar algunos videos para que puedan ver cómo es la tensión superficial y cómo el jabón la rompe. Cuando la rompe, o más bien cuando el jabón entra en contacto con el agua, una parte la atrae y otra parte la repele. Es por eso que las partículas del agua empiezan a tener una confusión en respecto en lo que está pasando en esos momentos. No saben si se están atrayendo entre ellas o se están repeliendo. Por eso se rompe la tensión superficial. Ahora sí vamos a hablar de la tensión superficial para aclarar algunas dudas que se tengan en lo que va de esta especialidad. Primeramente, esta es una propiedad de los líquidos o de algunos acuosos. Normalmente los gases y los sólidos no la tienen. Es más, ninguno la tiene, solamente los líquidos. Todas las moléculas de cualquier material buscan un equilibrio. Las moléculas del agua no son la excepción. Más adelante vamos a ver con detalle en algunas figuras cómo es que estas moléculas buscan el equilibrio. Las moléculas desde el fondo tienen una especie de conflicto, donde se empujan a todas partes para acomodarse en algún lugar en el espacio. Es decir, las moléculas están en completo contacto entre ellas, empujándose hacia arriba, hacia abajo, para encontrar un hueco en el que puedan entrar y en el que puedan quedarse, y ya no sean más molestadas. Todas se empujan hacia arriba y hacia los lados, menos las de la superficie. Las de la superficie no tienen a dónde empujar más que hacia abajo. Es por eso que las de la superficie tienen la mayor cantidad de tensión superficial. Tienen mucho más fuerza dado que las que están abajo están ayudando a sus compañeras a empujar hacia arriba, a repeler todo lo que pueda entrar, lo empujan hacia arriba. Esa es la tensión superficial. Las moléculas de la superficie tienen toda la fuerza de las de abajo para tener la tensión superficial. Eso implica cantidad. Mientras más cantidad haya de agua en un cierto volumen o en un cierto recipiente, para mejor decirlo, mientras más cantidad tenga el recipiente, más tensión superficial va a haber. Aquí podemos ver un ejemplo de tensión superficial. Podemos ver cómo las partículas, esas esferitas, se están empujando entre ellas y las de arriba no encuentran otra forma de empujarse, de vencer esa fuerza entre ellas mismas,
más que a los lados. Por eso se crea una especie de barrera en la que, como vemos, un insecto puede caminar. También podemos ver que cuando se vacía agua en un vaso de una jarra, podemos ver cómo el agua se mantiene en movimiento. Y si realizamos ese experimento en nuestras casas, vamos a ver cómo se mantiene ese movimiento, pero un tiempo después todas las moléculas se empiezan a juntar y empiezan a buscar el equilibrio que tanto desean para conservar energía, para no perderla. Aquí podemos ver otro ejemplo de, en esta vez, una gota, cómo se realiza la tensión superficial. Podemos ver que de la misma manera todas las moléculas de agua se están empujando entre ellas. Podemos ver cómo las partículas de abajo no tienen fuerza, las del medio un poco más, y las de arriba tienen toda la fuerza de las de abajo. Aquí podemos verlo. Incluso aquí podemos ver cómo está aquí una gota rebotando sobre la tensión superficial. Podemos ver cómo no logra derrotarla y rebota además. Podemos ver cómo se empieza a destruir la tensión superficial por un momento, dado que hubo una fuerza hacia abajo que hizo que se rompiera. Sin en cambio, no fue tan fuerte como para que la gota hubiera derrotado la tensión superficial, sino que esta en cambio rebotó. Podemos ver también cómo la tensión superficial de la gota la hace formar una especie de esfera, una especie de esfera en la que se mantiene un equilibrio de ella misma. Más adelante vamos a ver un poco más de eso a detalle. Ahora sí, a lo que nos importa, ¿qué es una burbuja de jabón? La primera definición que se nos da científicamente que es una burbuja de jabón es esta. Capa muy delgada de líquido con dos películas muy finas de jabón y agua, que forman una esfera hueca y que exhiben superficies iridiscentes, es decir, piel. Podemos darle otra definición. La reacción de jabón con el agua provoca desequilibrio en el agua debido a sus compuestos hidrofílicos e hidrofóbicos. Es decir, existe un desequilibrio entre el agua y por lo tanto se empiezan a formar esas pequeñas finas capas de piel o películas, que es como le llamamos. Es decir, cuando nosotros compramos unas burbujas en el mercado, en el parque, en el zoológico, nos dan una especie de pipeta en donde podemos ver un círculo. Ese círculo nos ayuda a sacar jabón, una pequeña película de jabón. Y si la observamos con cuidado, podemos ver la película de jabón que está ahí sostenida entre las paredes del círculo. También puede existir en cuadrados, triángulos, no es solamente de círculos, pero es interesante cómo la película, eso que nosotros vemos, esa capa finita de jabón que nosotros vemos, eso es a lo que se refiere esta definición, se puede adherir a cualquier parte más bien a cualquier forma que nosotros queramos que adopte la burbuja, o en ese momento, pues, la película fina de jabón. También otra definición que les puedo dar es aire atrapado entre la atracción y repulsión creada por las películas de piel y por su carácter se atrae un extremo con otro. Es decir, cuando nosotros soplamos a través de ese círculo, esa película, podemos ver cómo nosotros empezamos a empujar con el aire que liberamos de nuestra boca. Empujamos esa película de jabón
Por lo tanto, se tiene que deshacer de donde estaba adherida y vuela hasta formarse de nuevo una esfera. Como les había dicho, busca el equilibrio y se junta ella misma y queda atrapado ese aire, no queda hueca como nos lo dice la primera definición, sino en ella queda atrapado aire o gas o cualquier otro tipo de sustancia gaseosa que se encuentre en el ambiente. Queda atrapada y por lo tanto se forma una burbuja de jabón. Podemos decir que eso es una burbuja de jabón. Es la película de jabón que atrapa una cierta sustancia para mantener una cierta figura. Esférica es lo más normal. También hay burbujas alargadas, pero es muy difícil que se mantengan en equilibrio, dado que tienen mucha más cantidad de, de puntos de presión alrededor de ella. Bien, volviendo ahora sí a lo difícil, vamos a encontrar que existe energía mínima y energía máxima. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a ver. La energía mínima podemos definirla como destrucción de tensión superficial a nivel molecular, es decir, energía muy pequeña que es representada por las moléculas de jabón. Vamos a ilustrarlo. Aquí tenemos un vaso de agua. Ese vaso de agua está en completo equilibrio. Las partículas no se están moviendo, hay tensión superficial, todo se mantiene estable hasta este momento. Pero, ¿qué pasa cuando agregamos jabón? Pasa lo siguiente, lo que encontramos en la siguiente imagen. Las partículas empiezan a deshacer del equilibrio que los tenía y se empiezan a empujar entre ellas mismas. Pero ese empuje no es como el primero que les había comentado, en que todas las partículas empiezan a buscar un lugar donde acomodarse, sino es una repulsión, es decir, no se puede ni tocar. Mientras que, como yo les había dicho, cuando buscan el equilibrio, se están tocando. Sin en cambio, cuando agregamos jabón, se pierde todo equilibrio. No existe equilibrio, no podemos mantener nada a flote ni barquitos. Pueden experimentarlo. Pueden tomar una tina, agregarle jabón y colocarle un barquito y van a ver que el barquito no se va a poder sostener porque no hay tensión superficial. Hay un caos interno. No es tan notorio, pero lo existe. Por eso le llamamos energía mínima. Es decir, es mínimo el movimiento que adquiere el agua con jabón. Y ahora sí pasamos a la energía máxima. Energía máxima es eliminación completa del equilibrio en el líquido o fluido. Mucha energía, movimientos muy bruscos o calentamiento del agua. Cuando movemos en remolinos el agua, podemos proporcionarle la energía máxima, dado que toda el agua se empieza a descontrolar, ya no tiene el equilibrio y ya no lo puede buscar porque se seguirá manteniendo moviendo hasta que por fin todas las partículas vayan perdiendo esa energía que nosotros le dotamos. De la misma manera al agua hirviendo, al calentar agua, nosotros le damos mucha energía a las partículas, por lo tanto se van a estar empezando a mover entre ellas mismas, chocando, rebotando a otras partes, y de la misma manera no vamos a poder mantener ni un barquito a flote. De esa manera podemos definir qué es energía mínima y energía máxima. Ahora sí, vamos a hablar una vez más acerca de las burbujas. ¿Qué es la superficie mínima? Bien, podemos definirla de tres maneras. Es ocupar el mayor volumen a menor cantidad de materia. Vamos a ilustrar nuevamente. Aquí podemos ver un cubo y una esfera.
vamos a decir que tanto al cubo como a la esfera le podemos meter 1 litro de agua. Pero, sin en cambio, el cubo va a ocupar, para hacer un cubo de esas dimensiones que mantenga 1 litro de agua, vamos a gastar mucha más materia prima, mucho más material. Vidrio, plástico, lo que ustedes quieran. Pero vamos a gastar mucho más material. Sin en cambio, en una esfera, el material utilizado va a ser menor, mucho menor, y vamos a obtener la misma cantidad de almacenamiento. Le podemos meter 1 litro de agua y va a contener lo mismo. No hay diferencia entre la capacidad de almacenamiento, pero sí hay diferencia en cuánto se gasta para crear alguno de los dos, siendo más barato de crear una esfera. También podemos definirlo como un área que reduce con una mínima curvatura o para poder entrar en un volumen. Esta definición está un poco más complicada, pero también la vamos a ilustrar. Al lado de la esfera podemos ver un cubo que tiene adentro una figura curviada. ¿Eso a qué hace referencia? Verán, si nosotros desdoblamos la figura, podemos ver que esa figura obviamente no va a entrar en el cubo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa figura? Más bien con esa área, con esa superficie. Que podemos verlo como una hoja que no entra en el cubo. ¿Y qué hacemos cuando la hoja no entra en el cubo? Simplemente doblamos algunas partes. Y de esta manera vamos a tener la misma cantidad, es decir, la hoja, y posiblemente no salga tan dañada. Es más, no va a salir ni dañada. Va a mantener su forma cuando la saquemos. Va a seguir estando igual. Y sin en cambio podemos meterla en un volumen, en una caja en donde no entraba. Y la tercera definición que podemos decirle a la superficie mínima es ocupar el mínimo de paredes o aristas para cierta área. ¿Qué queremos decir con esto? Es simple. En la parte superior derecha podemos ver 2 aros que mantienen una película de jabón, como ya lo habíamos dicho, una película de jabón unida entre ellos dos. Pero podemos ver que no toma la forma que nosotros pensamos que tomaría. Nosotros pensamos que tomaría la forma de un vaso, de una figura cilíndrica, pero no. Para evitar tener que gastar mucho más cantidad de energía en mantener un cilindro, lo que hace es curviarse el jabón. Eso es lo interesante del jabón, que busca mantener un estado de equilibrio y por lo tanto lo que hace es curviar ciertas áreas de su sustancia para así poder tener la mejor sujeción y la menor cantidad de energía que pueda hacer que se rompa. Eso es muy importante de recordar en la burbuja y también en la superficie mínima del jabón. Bien, fuerzas que afectan a una burbuja. ¿Por qué una burbuja no se puede mantener tanto tiempo? Algunas burbujas sí se pueden mantener por algunos minutos, pero no es que todas duran lo mismo. Más adelante vamos a ver algunas fórmulas para hacer buenas burbujas. También en la descripción voy a dejarles una página en donde podrán
obtener información si quieren hacer sus propias burbujas. Burbujas grandes, burbujas pequeñas, lo que ustedes quieran. Bien, lo primero que debemos de recordar es que la burbuja no es hueca. Segundo, el aire dentro de la burbuja, porque tiene aire, empuja hacia afuera, pero dado que la esfera puede resistir toda la fuerza, porque se compensa por todos lados, y se hace menor la cantidad de esfuerzos. Aquí podemos ver ilustrado. Sea agua, sea aire, toda sustancia que no sea sólida, es decir, como el agua o el gas, empuja hacia todos lados de su contenimiento. Por así decirlo, podemos decir que un globo, cuando nosotros inflamos un globo, este globo está siendo empujado por adentro por todos lados por el aire que nosotros estamos liberando dentro de él. Lo que hace que se expanda a todas partes de la misma manera. Por eso es que queda de una manera simétrica el globo cuando nosotros lo terminamos de inflar. Lo mismo pasa con la burbuja. La burbuja lo que busca es que la mayor cantidad de esfuerzos, como vemos en las flechitas azules, podemos ver cómo es que empuja el gas, el aire que nosotros liberamos, pero al mismo tiempo vemos que toda esa fuerza se mantiene en una curvatura, lo que lo hace es mucho más fuerte. También hay otras fuerzas como por ejemplo afuera la temperatura o simplemente la presión atmosférica, pero esta no afecta mucho a la burbuja porque tiene una figura muy estable. Ahora sí, para hacer buenas burbujas. Esta es una receta que encontré en internet y les podría ayudar a ustedes a hacer buenas burbujas de calidad. También voy a dejar la página de donde saqué la información por si ustedes quieren averiguar un poco más. Primero, agua destilada. Esta agua destilada la podemos encontrar en farmacias, ferreterías y lo que nos ayuda, más bien lo que nos permite es disminuir la cantidad de sales y metales pesados, por ejemplo, que podemos encontrar en un río o en el grifo. También pueden utilizar agua embotellada, pero me imagino que va a ser un gasto innecesario porque se puede tomar. Aquí podemos ver de este lado, de mi lado izquierdo, del lado izquierdo, mejor dicho, de la pantalla, pueden ver el agua destilada. La venden en ferreterías o en farmacia. Es fácil de conseguir y tenemos el agua del grifo. El agua del grifo, que es la que más se ocupa obviamente para hacer burbujas, no es tan recomendable dado que tiene mucho cloro actualmente y tiene otras sustancias que no la hacen tan limpia. Mientras que el agua destilada sí es un agua un poco más limpia. También podemos encontrar agua de río, pero tampoco es muy útil porque tiene muchos metales pesados. Es decir, tiene arenisca, otras cosas que tampoco se pueden ver, pero que afectarían a nuestras burbujas. Lo siguiente, los mejores jabones son los de lavatrastes, ya que tienen mayor cantidad de moléculas, ya mencionadas las moléculas de jabón, también existentes en jabones para burbujas. Es decir, podemos encontrar jabones como Salvo o otros jabones líquidos, pero que sean para las lavatrastes. Uno muy recomendado es el Great Value. Es uno de los más buenos, se dice, para hacer buenas burbujas.
También podemos encontrar jabones para hacer burbujas. Estos jabones tienen una cantidad necesaria de jabón y nos ayudan a tener muy buenas burbujas. Tienen una fórmula especial. Si es posible que la encontremos, también la venden en ferreterías o en algunas papelerías. También les podría ayudar a hacer muy buenas burbujas. El siguiente punto es el uso de glicerina. Es muy buena para espesar el agua e incrementar la durabilidad de las burbujas. Este tipo de fórmula la encontramos mucho en algunas burbujas que ya venden preparadas. Podemos ver que tienen una especie de gel adentro y esto es la glicerina. También se puede aplicar azúcar glass. También funcionaría no tanto como la glicerina, pero daría la misma resistencia a las burbujas. Es muy bueno utilizar algún tipo de estas dos para incrementar la durabilidad de nuestras burbujas. Un aspecto negativo es que las vuelve un poco más pesadas, no son tan volátiles. Pero pues si nos hacen durar un poco más las burbujas, está bien. Y finalmente, la receta para hacer burbujas. Para hacer burbujas vamos a necesitar 2 medidas de agua, una medida de jabón y 1/3 de glicerina o de azúcar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si utilizamos medidas en vaso o en tazas, vamos a definirlo en vasos. Vamos a utilizar 2 vasos del mismo tamaño de agua, un vaso de jabón de ese mismo tamaño y una tercera parte del vaso con glicerina o azúcar, cualquiera de las dos. Esta es la fórmula para hacer muy buenas burbujas de calidad, por si desean implementarla, pero también pueden ponerle, si ustedes encuentran jabón para hacer burbujas, entre otros aspectos que ustedes pueden encontrar en la página que les voy a recomendar. Vamos a entrar de nuevo a un tema un poco extraño, un poco raro, dado que estamos hablando de burbujas que podemos hacer en nuestras propias casas, pero vamos a hablar acerca de qué pasa con las burbujas, qué nos pueden enseñar las burbujas. ¿Tan extrañas son las burbujas? Lo siguiente que vamos a hablar es más que una especialidad, podría tomarse más como una especie de clases de inducción a la NASA, porque vamos a ver unos términos un poco extraños. Primero, antes que eso, como ustedes pueden ver en el espacio, hay muchas cosas en el espacio que toman la forma esférica, porque es la mejor manera de mantener un equilibrio entre ellas. Si se extienden, se pueden romper más fácilmente, pero si se quedan en una esfera, como lo vemos en satélites, en estrellas, en planetas, que mantienen una forma esférica, eso los hace menos atacables a otras fuerzas en el espacio, como la fuerza de atracción, la fuerza de la luz o incluso la electromagnética. Algo que, pues, para hacer burbujas, pues no nos sirve de mucho, ¿verdad? Pero es algo que nos debe de quedar en claro. En un escenario vacío en donde no hay nada, toda sustancia liberada va a tomar forma de esfera. Lo podemos ver si ustedes lanzan un bote de una bandeja o un vaso de agua. Bueno, no el vaso, sino simplemente el agua que la contenga,
podemos ver en el aire cómo esa agua va a buscar crear una especie de esfera, una especie de estructura un poco circular. Y eso lo hace porque al estar un poco en el aire, en el vacío, lo que hace es tratar de buscar lo que habíamos dicho, la superficie mínima, para no romperse. Vamos a hablar ahora sí. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de el choque de burbujas, donde vamos a enterarnos de que hay energía mínima y superficie mínima. También vamos a hablar de los colores de las burbujas. ¿De qué color son las burbujas? ¿De qué color son? ¿Y por qué toman esa forma? Algo que ya les he dicho en estos momentos, pero vamos a verlo un poco más ilustrado. Bien, el choque de burbujas. Existe energía mínima y superficie mínima. Vamos a verlo un poco más claro. Energía mínima. Sucede cuando hay un encuentro entre dos burbujas. Entre dos o más burbujas. Aquí podemos ver una ilustración donde se encuentran varias burbujas unidas, varias burbujas juntas. También se crea una superficie mínima. Podemos verlo aquí en la especie de cubo, cómo la película de jabón está buscando hacer la menor cantidad de espacio para no romperse. Y vamos a ver en la superficie mínima cómo se realiza la destrucción de dos burbujas. Bien, para ilustrarlo un poco mejor, vamos a hablar acerca de la burbuja de pintura que hicieron Bob Esponja y Patricio en uno de sus capítulos. Vamos a ver cómo Bob Esponja nos enseña un poco de ciencia en esta ocasión. Bien, recordemos que primero Bob Esponja hizo la primera burbuja. Esta burbuja se mantuvo estable y Patricio creó otra burbuja del mismo tamaño y las dos estaban estables. Ahora, ¿qué pasó cuando las dos burbujas se encontraron? Bien, como podemos ver, las dos burbujas empezaron a tener contacto entre ellas. Empezaron a sentir la fuerza mínima de una y de otra, ya dado que hacían presión una con la otra, lo que hizo desfigurarlas, es decir, perdieron esa forma esférica y ahora estaban como en una forma de esfera, pero a la vez ovalada. Y esto ocurre porque en el centro, en donde decimos que existe una fusión, las paredes empiezan a ser un poco, más bien llegan al punto de aplanarse. Si ustedes lo pueden observar en las burbujas de jabón que hacemos cuando lavamos cualquier cosa, podemos ver cómo las paredes empiezan a ser más chatas, es decir, más planas. ¿Y esto qué pasa? Bueno, la superficie mínima desaparece y por lo tanto las burbujas deciden romper esas paredes, dado que ya no existe ahí superficie mínima, y lo que ocurre es que tanto el aire que existe en una burbuja como el aire que existe en otra burbuja, ocurre lo que los científicos llaman difusión, es decir, pasa tanto partículas de aire de este lado como del otro lado, se comparten la misma cantidad a través de ese agujero o a través de esa pared que se rompió, y lo que tratan de hacer es buscar nuevamente el equilibrio. Buscan crear de nuevamente una burbuja, y esta burbuja al tener ya más cantidad de materia, más cantidad de jabón o de pintura en este caso,
pues pasa a ser una burbuja mucho más grande y finalmente termina siendo estable. Recordemos que Patricio fue el que rompió la burbuja al empezar a llenar un poco más la burbuja, pero la burbuja al fusionarse, al juntarse las dos, no se rompió, sino fue después. Podemos decir que la burbuja pasó de un estado estable a un estado inestable para finalizar en un estado estable. Así de maravillosas son las burbujas. Podemos verlo un poco más ilustrado aquí. Primeramente, tenemos dos burbujas nacidas en la casilla número 1. Después pasan a juntarse, lo que yo les había dicho. Pasan a unirse, a pegarse entre ellas mismas y empiezan a deformarse. Tanto que las paredes empiezan a hacerse no circulares, sino planas, al punto de que empiezan a explotar, como lo podemos ver en la casilla de acá que no tiene número. Podemos ver cómo están pegadas entre ellas y entre ellas mismas se empiezan a formar algunas paredes planas. Estas paredes planas empiezan a perder la superficie mínima y por lo tanto tienen mucho más presión, como lo podemos ver en la casilla número 3. Se empiezan a empujar entre ellas y al ser una superficie plana es más fácil de romperse y empiezan a pasar las partículas de un lado al otro. Y lo que buscan es crear nuevamente un equilibrio. Y finalizan en la casilla número 1, donde simplemente aparece una burbuja, como lo dijimos en el caso de Patricio y Bob Esponja. Ahora sí, ¿de qué color son las burbujas? Los colores de las burbujas. Primero, ¿tienen de verdad algún color? La respuesta es no, a menos de que se le ponga color al agua. Pero aún así, esto no quiere decir que las burbujas vayan a adquirir ese color. Las burbujas que tienen glicerina sí pueden tener un poco más de color que las simples, pero eso no quiere decir que la burbuja tenga algún color. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las burbujas? Realmente podemos ver aquí en algunas figuras y en otras anteriores que realmente podían tener colores o un color azul como mayormente los empezamos a dibujar desde que vamos al kinder, pero esto no es así, la burbuja no tiene ningún color. Es lo que se le llama fenómeno de luz fragmentada, como puede ser el arco iris o puede ser la grasa. En el agua, de la misma manera funciona la burbuja. Verán, la burbuja en la parte exterior funciona como una película que tanto o puede reflejar la luz del exterior o la luz puede entrar en ella y dividirse, como lo podemos ver en la parte inferior izquierda. La luz entra a través de la burbuja y esta a su vez libera los colores del arco iris, como podemos ver en la figura de en medio. Podemos notar cómo la burbuja adquiere diferentes colores y esto es por lo mismo. La misma grasa que contiene, el mismo jabón que contiene, le ayuda a estar reflejando la luz que adquiere de afuera, para así poder tomar los colores de la luz. Y esto es porque nosotros la vemos algunas veces de color azul, de color verde, de color rojo incluso, pero es simplemente por esto. No es que ellas tengan
su propio color. Simplemente pasa esto. Ahora sí, el último punto y uno de los más interesantes. ¿Por qué toman esa forma? Dos cosas que ya les había dicho y vamos a recordar un poco es sustancias en el vacío. ¿Cómo se comportan las sustancias en el vacío y cómo buscan el equilibrio de la materia? Como podemos ver aquí tenemos un globo. El globo lo que lo que hace es llenarlo de aire. Y podemos ver que aún así mantiene esa figura en un vacío, por ejemplo, el aire, la atmósfera en la que vivimos. Y lo mismo pasa con las gotas, como podemos verlo aquí. Cuando la gota es impulsada hacia arriba o simplemente nosotros la empujamos hacia arriba, como les había dicho el experimento de tomar un vaso de agua, una bandejada de agua y hacer que el agua salte de la bandeja, podemos ver cómo el agua va adquiriendo esa forma en el vacío. Todo gas, toda sustancia líquida que nosotros pongamos al vacío va a adquirir esa forma, porque es la forma más estable. Es la forma en la que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un cubo, el cubo se rompería más fácil y la esfera no. La esfera se va a mantener hasta que exista otra fuerza externa que la rompa, que provoque su rompimiento. Bien, aquí podemos ver algunas cosas que también ya les había comentado, pero vamos a verlo un poco más claro. ¿Ven ese plástico que tiene la niña? Podemos ver cómo está extendiendo esa película que les había yo dicho de jabón y la está llenando de aire, tanto aire que llega el momento en el que se desprende y por lo tanto trata de unirse y lo que hace es formar obviamente una esfera, como les había yo dicho. Esta esfera lo que va a mantener es su forma por un tiempo. Al ser algo muy frágil, es muy interesante que muchas burbujas se mantienen por mucho tiempo y estas son las que mantienen mejor su figura esférica. Normalmente algo tan delicado como es la película de jabón no puede mantenerse mucho tiempo en el espacio, en el aire, flotando y que no, pues que dure lo suficiente como para que podamos apreciarlo. Pero el jabón, la burbuja, adquiere esa figura, burbuja, esférica. Por lo tanto, nos ayuda a observar este fenómeno y cómo es que la materia en un vacío se crea en modo de esfera para mantener un equilibrio entre ella misma, la tensión superficial, la atracción entre ella misma y la repulsión entre el ambiente. Aquí podemos ver cómo las burbujas pueden tomar cualquier forma, pero la mejor forma, ya les he dicho, es la esférica. Y bien, hasta aquí sería todo. La especialidad de burbujas, recuerden que voy a dejar algunas cosas en la descripción por si quieren encontrar más información acerca de esto. Nos veremos hasta la próxima.